Bienvenidos a Charlas Literarias con Javier Martínez, un espacio para hablar de libros y literatura. Hola, bienvenidos al tercer episodio de Charlas Literarias, donde hablaremos sobre el proceso editorial. Yo soy Javier Martínez y, como ya saben, los jueves a las 8 de la noche, hora de Guatemala, pueden escuchar este programa en 1900 Radio, y los viernes son viernes de charlas porque se difunde el podcast a través de las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, entre otras muchas. Bien, para hablar del proceso editorial tenemos que hablar del plan editorial. Básicamente se refiere al plan que tiene una casa editorial, que puede ser para un año, puede ser para 5 años, puede ser a corto, mediano, largo plazo. En este caso, la mayoría de los ejemplos que les voy a dar va a ser, por supuesto, del plan editorial de Kazam-A, que es donde laboro, la editorial que además patrocina este programa. En este caso, la editorial Kazam-A tiene un plan editorial anual. Esto quiere decir que cada año planificamos qué libros se van a producir, se van a comercializar, cómo se van a llevar a cabo, y se tiene entonces claramente la cantidad de libros, las colecciones que se van a abrir, y pues esto nos ayuda a tener un claro panorama acerca de lo que realizaremos los próximos 12 meses. ¿Por qué abordo este tema en el programa? Bueno, la verdad es que muchas veces como editor de Kazam-A me han contactado precisamente para hacerme estas preguntas. ¿Cómo funciona una editorial? ¿Cómo elige los libros que van a publicar? ¿Por qué unos autores son elegidos, otros no? ¿Cómo saben que sí va a funcionar y que no? Y bueno, pues para eso es que en este tercer episodio vamos a abordar estos temas. Por ejemplo, uno de los principales problemas que vemos en muchas ocasiones es la expectativa del autor. Me refiero a que, bueno, nos toca lidiar muchas veces con el ego del escritor, que no es malo, por todo lo contrario, diría yo. Creo que buena parte de que un escritor se anime a lanzar su obra es precisamente que esté convencido de que su obra es buena. Si de entrada llegan a ustedes a cualquier editorial, no solamente a esta, diciendo, bueno, yo no sé si mi libro realmente vale la pena, olvídense, no los van a publicar, ¿sí? Sin embargo, tampoco lleguen como llegó una persona hace pocos meses diciéndome que yo era afortunado, o que la editorial era afortunada, porque me estaba llegando a dar el próximo Harry Potter de la literatura universal, ¿verdad? Cosa que al evaluarlo, pues obviamente no era Harry Potter precisamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta o qué expectativas debemos tener? Por ejemplo, yo casi siempre le cuento a los autores el siguiente dato. Antes de trabajar aquí, trabajé en otra editorial internacional muy grande, con todas las posibilidades económicas del mundo para invertir en libros, aunque esta editorial se centraba más que nada en libros, en textos educativos, aunque sí tienen varios sellos literarios, pero principalmente lo que producen, al menos en el país donde yo vivo, que es Guatemala, son libros de texto. Bien, esa editorial, tomando en cuenta que tenía más o menos entre 20 y 25 vendedores de tiempo completo que se dedicaban a nivel nacional a promover esos libros, ¿sí? Tomando en cuenta también que es una editorial que, bueno, su presupuesto anual asciende a varios millones de euros cada año, valga la redundancia. Cuando imprime un libro de texto, que además es un libro que muchas veces ya tienen contratos de hasta 3 o 4 años con ciertas instituciones educativas para que compren una y otra vez estos mismos libros, saca un tiraje de 4,000 copias, ¿sí? Eso es lo que una editorial grande, con muchas posibilidades, piensa que puede vender, no al año, en 4 años. Pocas veces, porque lo viví,
se llevaba el libro a una reimpresión. Y más o menos sí, todavía incluso quedaban en algunas ocasiones saldos. Entonces, si usted como escritor de literatura piensa que va a vender más de 4,000 obras, más de 4,000 copias en menos de un año, algo está mal, su expectativa está mal. Claro, Guatemala es un mercado, por supuesto, con sus características muy específicas, poca cantidad de lectores, si usted quiere, pero retome en cuenta que le estoy hablando de libros de texto, ¿sí? En mercados más o menos cerrados y con 20 vendedores haciendo promoción de venta todo el día. Entonces, ¿qué sería una expectativa un poco más realista? Yo le diría que no son los números de la editorial, pero me animaría a decirle que tal vez pensar entre 400 y 500 copias en 4 años, o sea, de 100 a 125 copias vendidas en un año, estamos hablando de un libro que se vendió bastante bien, ¿sí? Esa podría ser una expectativa real. Y todavía una expectativa tomando en cuenta que usted se mueva promoviendo el libro, haciendo actividades, promocionándolo en redes sociales, asistiendo a actividades, hablando de su libro. Si usted va a imprimir su libro o va a lanzarlo y va a esperar que los clientes lleguen a pedírselo, olvídelo. No va a vender más allá de 30 copias. Un ejemplo que también suelo comentar muchas veces, yo tuve la suerte, el honor de recibir clases con la famosa escritora Premio Nacional de Literatura, Margarita Carrera. En esa época, Margarita ya tendría unos 70 años o más, seguramente entre 70 y 72, y nos estaba contando acerca, en una clase, de su primer poemario. Entonces nos contaba que para poderlo publicar, ella tuvo que vender su vehículo y con ese dinero pagar parte de la impresión de ese poemario. Entonces un compañero en la universidad levanta la mano y le dice, licenciada, mire, ¿y ese libro todavía se consigue en el país? Entonces ella lo voltea a ver y le dice, sí, claro, si usted quiere al terminar la clase, acompáñeme al parqueo y ahí entre mi carro yo llevo copias. Se los digo para que se den cuenta. Premio Nacional de Literatura, escritora famosa, con años de tener una columna en el periódico de mayor circulación. Y a todo esto nos contó que ese libro lo publicó a sus 19 años. Un libro publicado hacía 50 años o más atrás. Todavía tenía copias de esa misma impresión, o sea, porque era el mismo tiraje, era la primera impresión del libro. Todavía andaba cargando copias en su carro para venderlas al que se la pidiera. Entonces, no sé, creo que sería bueno tener una expectativa más realista acerca de lo que es un buen libro o un bestseller en Guatemala. O en la mayoría, diría yo, me animaría a decir, de países latinoamericanos. Así que sí, 100, 125 copias sería un libro con bastante movimiento en el país. Incluso diría yo que un libro que se mueva podría estar entre los 75 a 100 copias. Usted me dirá, con eso no voy a hacer dinero, no salgo de pobre, es más, posiblemente ni siquiera salga de la impresión. Y sí, muy probablemente. Y es que si usted está buscando hacer dinero, no sé, yo le recomiendo, abra un bar, abra una carnicería, pero realmente la literatura, al menos en Latinoamérica, es raro el caso de la persona que pueda hacer mucho dinero con ella. Claro, hay casos, hay excepciones, por supuesto, ¿verdad? Pero creo que podemos aspirar a que sea un segundo ingreso que nos ayude eventualmente, ¿sí? Un segundo ingreso que va goteando, digámoslo así, gota a gota, pero que nos va ayudando. Esa creo que sería una expectativa relativamente real acerca de vender un libro en Latinoamérica. Bien. Entonces, ¿de qué se trata el plan editorial? Bueno, básicamente se trata de decidir qué libros se van a publicar y qué libros no. Pero antes de entrar en eso, quisiera comentarles un poco de en qué consiste el proceso editorial.
¿Qué es lo que hace una editorial para mejorar el libro? Lo digo sobre todo porque actualmente está muy de moda la autopublicación y es precisamente gracias a plataformas como Amazon, como Smashwords y muchas otras, donde los autores tienen una puerta hacia todo el mundo. Pero como he leído en distintas páginas web, esa puerta yo puedo subir mi libro y sí, pueden entrar desde Japón, pueden entrar desde la India y comprarlo. El detalle está en que lo hagan, en que realmente el libro destaque para que precisamente desde Japón, Mongolia y cualquier otro país del mundo entren y consulten y vean y compren ese libro. Cuando un autor se autopublica de esta manera, realmente no hay filtros de calidad. Y me refiero a filtros de calidad literaria y también lingüística, ortográfica, etc. Usted puede decir, no, yo se lo di a leer a 3 escritores que yo conozco, que también tienen publicadas sus obras en Amazon, y los 3 dijeron que era una obra buena. Bien, pero habría que pensar si el proceso realmente fue formal, si no lo dijeron por compromiso. Y en último caso, simplemente opinar sobre un libro no es mejorarlo, no es editarlo. A veces también podemos pensar, yo conozco mucho de ortografía, yo dejé el libro sin ningún error y bueno, puede ser que esté en un 95% bien el documento, pero siempre le agrega valor el hecho que pase por un proceso editorial y de corrección. ¿Qué hace entonces una editorial o cuál es el proceso editorial por el cual transforma el libro? Lo primero es tener un modelo editorial, ¿sí? Que básicamente se refiere a 2 cosas, al concepto del libro y a su diseño. Cuando hablo del concepto del libro, me refiero a tener claro qué es lo que vamos a publicar. Por ejemplo, hace 1 o 2 días recibí un correo de una persona que quería publicar con nosotros un libro científico para niños. Ok, es una idea interesante, es una idea, pues no sé, creo que podría tener algo de mercado, pero la editorial en la que trabajo no publica libros científicos para niños. No está dentro de su orientación editorial. No tenemos ningún sello o ninguna colección que aborde precisamente ese mercado. Entonces, aunque sea un libro interesante, aunque de hecho esté muy bien hecho, simplemente no hemos ingresado en ese mercado y no tenemos los canales, la estructura para poder hacerlo. La otra cuestión es el diseño, que se refiere no solamente al diseño gráfico, sino a la concepción en general del libro. Por ejemplo, cuando una editorial piensa en el modelo que va a aplicar a cierta colección, podríamos pensar, o les hablo, por ejemplo, del modelo editorial de la colección Voluta, que es la que está abierta a autores latinoamericanos que quieran mostrarnos su obra para evaluar su posible publicación. Primero, es una colección literaria, ¿sí? Lo cual quiere decir que incluye poesía, cuento, novela y teatro. Únicamente. No incluye ensayo. Tenemos solo una excepción de la que les voy a hablar más adelante, donde la segunda parte de una novela es un breve ensayo. Bueno, y abiertamente es una novela que se llama Una gran mentira para contar una gran verdad, del autor Black Cat 9153, donde incluso tratamos de negociar que no saliera el ensayo, pero bueno, al final el autor se puso firme en cuanto a esta parte, que o salía completa o no salía, y entonces se hizo una excepción. Pero en general, ese es el enfoque de esa colección. Si no es poesía, no es teatro, no es cuento, no es novela, no encaja en esa colección. Así que de entrada no va a publicarse ahí. La otra cuestión acerca del diseño es que no incluimos ilustraciones, fotografías, es única y exclusivamente texto. Igual, se ha hecho una excepción por ahí, porque era una colección de cuentos, de la cual tal vez hablaré más adelante. El libro se llama,
Bueno, es de Nicolás Cabrera Schneider. Perdón, no recuerdo en este instante el título, pero Cuéntame tu día, se llama, Cuéntame tu día. El cual sí incluye unas fotografías, pero es porque es una necesidad en el discurso narrativo de los cuentos que están hilados de alguna manera por una serie fotográfica de zapatos que hizo el mismo autor. Y también en este caso sería la única excepción. Entonces, sabemos también que tenemos un límite de 300 páginas para estos libros. No páginas Word, sino carta, en el archivo Word, sino 300 páginas finales en el arte final. ¿Por qué tenemos este límite? Porque eso implica que el libro al final se vendería en alrededor de 130, 140 quetzales, porque creemos que ese es el precio, tal vez no máximo, pero sí un precio adecuado para el mercado. No queremos, como editorial, llevar al mercado un libro más caro, más allá de ese valor. Y eso nos implica un máximo de 300 páginas. Alrededor de 300 páginas. 310 todavía entraría, pero no más allá de 315, por ejemplo, en una exageración. Entonces, tenemos claro lo que vamos a publicar. Autores guatemaltecos, pero también de toda Latinoamérica encajan ahí. En esta colección tenemos también a un argentino, a un uruguayo, actualmente a un costarricense, y entonces hemos estado abriendo también las puertas a publicaciones de otros países, que esté en español, por supuesto. Esa es otra característica importante. Entonces, una vez se tiene el modelo editorial, hay un proceso de autoría. En el caso de la literatura, usualmente es el autor, el escritor en casa, escribiendo, desarrollando su obra, y cuando ésta ya está terminada, se le envía a la editorial para su evaluación. Sin embargo, cuando se trata de libros institucionales o cuyo autor es institucional, en este caso la editorial, para ello tenemos otros modelos, como por decirles la colección transparente. En este caso, la editorial decide qué títulos se van a publicar, se contrata a un autor y se le pide que haga una adaptación, porque ese es el modelo editorial. Por ejemplo, Edipo Rey. Buscamos que sea una adaptación en español moderno, fácil de comprender, pensando especialmente en lectores de entre 15 a 17 años, que incluya también una evaluación lectora, pero bueno, eso es aparte. Y entonces buscamos autores con esta capacidad crítica de leer el documento original y hacer la adaptación. Por ejemplo, el que les decía, El elogio a la locura, Edipo Rey, tenemos varios títulos en esta colección transparente. Que el libro sea, por ejemplo, también completo. No se trata de resúmenes, se trata de una adaptación, ¿sí? El libro completo, pero fácil de entender, precisamente porque el objetivo de esa colección es evitar que el lector se confunda. Es, de hecho, también crear esa satisfacción por comprender lo que dice el libro y crear así, de hecho, también un hábito lector. Entonces, en ese caso, cuando el autor termina su obra, ya sea literaria o ya sea a pedido de la editorial, se envía al editor. El editor tiene ahí dos procesos, la macroedición y la microedición. La macroedición es una revisión rápida del documento para ver que en la autoría se haya respetado todos los parámetros del modelo editorial. Por ejemplo, me manda usted un ensayo a la colección Voluta, inmediatamente se le devuelve y se le dice, mire, muchas gracias, pero el ensayo no entra dentro de los géneros literarios de esta colección. Me envía un autor contratado un resumen de la obra para colección Voluta, para colección transparente, se le devuelve, porque no se le pidió, ¿verdad? Un resumen, sino una adaptación. Utiliza un lenguaje muy elevado, por ejemplo, en este último caso, también se le devuelve para que lo haga. Se revisa, por ejemplo, que la obra esté completa, se revisa que haya coherencia entre todos sus elementos. Una vez aprobada la macroedición, se pasa a la microedición, que ya implica leer detenidamente el documento.
Y es ahí donde se revisa, en el caso, por ejemplo, de una edición educativa, la calidad de los datos científicos, la actualidad de los datos, que las fuentes sean fidedignas, sean realmente científicas y no solamente opiniones. Y en el caso de la literatura, por ejemplo, que haya coherencia en la construcción de un autor, que en un capítulo uno diga que es moreno y en el otro que es rubio. Muchas veces pasa también que el mismo autor se equivoca en el nombre de los personajes. Recordemos aquella anécdota de Gabriel García Márquez, que tenía un fichero con los nombres y características de todos los personajes de su famosa novela de Macondo, 100 años de soledad, y tenía este fichero precisamente para no caer en errores de hacer descripciones que no eran, o poner la relación entre 2 o 3 personajes que eran esposos y luego resultaba que eran hermanos. Entonces, para no caer en ese tipo de problemas. Un ejemplo donde no hubo microedición porque fue una autopublicación sería precisamente Don Quijote de la Mancha. Si usted se recuerda, en la primera parte, a Sancho Panza le roban el burro. Luego sucede aquella famosa escena donde llegan a una venta y pasan una noche y Don Quijote se le cae encima ¿cómo se llama esto? Una vejiga con vino y cree que está degollando a un gigante. Y bueno, pasan muchas cosas en la venta, en el hostal, y cuando se van, Sancho se sube en su burro. ¿Qué pasó si se lo habían robado? Pues pasó que al autor se le olvidó. A Cervantes Saavedra se le olvidó, y hasta cuando escribe la segunda parte admite ese error porque muchos de sus lectores de la primera parte se lo habían hecho notar. Ese es un error de microedición literaria. Puede ser también sugerir el cambio de orden de algunos capítulos. Por ejemplo, quedaría mejor este capítulo acá, o por ejemplo abrir otro capítulo donde se aborde o donde se desarrollen ciertos elementos, como la historia de un personaje que no ha quedado del todo clara, o que se agregue una descripción de un lugar o de los motivos de la acción de cierto personaje. Eso es una microedición. Básicamente se trata de corroborar que la ficción creada sea coherente, se sostenga, se mantenga a sí misma, que no haya errores entre los personajes, que la construcción de los contextos y de los personajes sea coherente y se mantenga en toda la obra. Eventualmente podría sugerirse también un final alternativo o ciertos cambios en la estructura de la obra. Una vez editada la obra, pasamos al proceso llamado corrección de estilo. La corrección de estilo tiene que hacerla un licenciado en letras o una persona con amplio y actualizado, sobre todo, conocimiento de la gramática y la ortografía del español. Muchas veces creemos que manejamos la ortografía porque aprendimos muy bien lo que nos enseñaron en el colegio. Lo que no sabemos es que la ortografía ha cambiado. Por ejemplo, ahora ya no se tilda solo. Es algo que en las redes sociales se comenta mucho. Ya no importa si es solo de soledad o de solamente, nunca lleva tilde. Otra característica es, por ejemplo, la palabra fe y fue, ¿verdad? No llevan tilde nunca. O también a veces creemos conocer las reglas ortográficas y estas no son más que mitos. Un mito muy famoso, al menos aquí en Guatemala, y cuéntenme si me están oyendo de otro país, si en su país también lo dicen. El mito consiste en afirmar que la coma es para hacer una pausa. Eso es total y absoluta mentira. Usted no pone comas en su redacción para hacer una pausa, sino para separar ciertos elementos sintácticos en la oración. Por ejemplo, para separar un vocativo. No es lo mismo Pedro salta alto, sin coma, que Pedro, salta alto. En el primer caso, Pedro salta alto, sin coma, es una oración afirmativa. Yo le estoy contando que hay una persona que se llama Pedro y que es capaz de saltar alto. En la segunda oración, donde hay una coma después de Pedro,
Pedro es un vocativo. Lo que estoy diciendo es, estoy llamando a Pedro. Pedro, salta alto, hombre. ¿Ya? Estoy llamando a Pedro. Shh, Pedro, poneme atención. Eso es lo que hace esa coma ahí. No es para tomar aire, no es para hacer una pausa. Este tipo de mitos están muy extendidos en muchos lugares. Por ejemplo, también que el punto y seguido o el punto y aparte se diferencian porque el punto y aparte lleva un guión después. Esto ya no se hace. Muchos de estos mitos surgieron, por ejemplo, del uso de la máquina de escribir, donde precisamente si una línea quedaba a la mitad de la página, por ejemplo, en el notariado se ponía este guión para dar a entender que ahí se mataba, ahí terminaba esa línea y que cualquier cosa que alguien agregara en el resto de esa línea no era verdad, no era cierto. Entonces se adaptó y algunas personas piensan que todavía se utiliza eso. La verdad es que el punto y seguido y el punto aparte son exactamente iguales, son un punto y ya. Otro error muy usual es usar las comillas inglesas, que son las que hacemos con los dedos usualmente, en vez de las comillas españolas, que son una especie de triangulitos horizontales, que son los que realmente corresponden a nuestro idioma. Por cierto, si usted no necesariamente es licenciado en letras, pero le gusta mucho todo este tema de ortografía y redacción, aprovecho para recomendarle los cursos en línea que imparte la editorial Kazam A. Los imparto yo precisamente, que puede encontrar en la página www.kazama.com. El siguiente proceso, después de corregir el estilo de un documento, y aclaro esto que también he visto en algunas, me han preguntado a veces, ¿cómo se corrige el estilo si cada quien tiene un estilo? No se trata de hacer que usted escriba como Vargas Llosa o que tenga un estilo parecido al de Borges. No, se trata de que manteniendo su voz, manteniendo su propio estilo artístico, narrativo, literario, el documento encaje dentro de las normas ortográficas establecidas por la Real Academia. Es que a mí no me importa la Real Academia. Bueno, perfecto, pero si lo va a publicar, seguramente a la gran mayoría de sus lectores van a esperar que el documento sí se adapte a esa estructura. El siguiente paso, después de haber corregido el texto, es la maquetación. Maquetar quiere decir aplicar el diseño aprobado en el modelo editorial al libro. Ahí es donde se aplica el tipo de fuente, el tamaño de fuente para el texto principal, para los subtítulos, para los títulos principales, si el foliado, o sea, el número de página va al centro o esquinado, si la hoja con datos legales va en la segunda página, si se deja una página de guarda, que es la página que queda en blanco, usualmente al inicio de cualquier libro. Ese tipo de detalles son los que se aplican en la maquetación y que usualmente hace un diseñador gráfico. Posteriormente hay un proceso que se llama corrección de pruebas, que también se le llama corrección ortotipográfica, y en algunos países lo conocen como corrección de galeras. Se trata de revisar la primera copia impresa del libro. ¿Por qué? Porque pueden generarse problemas entre el arte final, que es el archivo PDF que se le entrega a una imprenta, y la máquina impresora en sí. Puede darse algún tipo de error dependiendo del proceso de impresión, y también suelen ocurrir errores de última hora. De pronto, un error muy usual, por ejemplo, es que el diagramador dejó el número ISBN de otro libro, porque los diagramadores usualmente trabajan sobre machotes. Entonces, por ejemplo, se le dice, mira, vamos a hacer un nuevo libro de la colección Voluta. Hacelo sobre este machote que utilizamos para hacer el primer libro de la colección. Entonces el diagramador utiliza, ahí atrae los tamaños de fuente, los tipos de fuente, los colores, la ubicación de los textos, el foliado, etcétera. Pero también lleva el número ISBN, que es el número de registro internacional de un libro, del primer volumen. Y se le olvida actualizarlo con el ISBN de ese título nuevo. Entonces la corrección de pruebas hace eso.
Básicamente, lo que hace un corrector de pruebas es leer aquello que nadie lee. Esas páginas legales donde se dicen los derechos del autor, quienes participaron en el equipo, el colofón donde dice cuántas copias se imprimieron, en qué país, muchas veces incluso la portada. Entre más grande y obvio sea un texto, es más probable que nadie lo haya leído porque todos asumieron que estaba bien o todos asumieron que ya lo había leído alguien más. El único que no puede asumir esto es precisamente el corrector de pruebas. Muchas veces en los títulos o en el lomo del libro o en la contraportada del libro se van errores precisamente porque no hubo una corrección de pruebas. En el caso de libros digitales, por ejemplo, implica también abrir el archivo digital en diferentes lectores. Por ejemplo, aquí en Kazam A los probamos en 4 dispositivos distintos. En un Android, en un teléfono Android, en una tableta Apple, en un dispositivo Kindle de Amazon y en una computadora con Linux y Windows. Eso nos permite ver que el libro funcione y se adapte a cualquier tipo de pantalla y que se abra y funcione en cualquier tipo de sistema operativo. Y por último, por supuesto, llega ya la última etapa, que es la impresión y la difusión y comercialización del libro. Obviamente ahí cada editorial tendrá diferentes canales de distribución, tratos o contratos con diferentes librerías y sobre todo diferentes formas de abordar la difusión. Puede ser difusión en redes sociales, en programas como es parte de este podcast, por ejemplo, contactos con la prensa, con la sección cultural de distintas prensas o revistas, periódicos, más que prensas, perdón. Y entonces ya cada editorial tendrá su manejo de comunicación para cada nuevo lanzamiento que haga. Eso hace una editorial. Si se darán cuenta, es un proceso que lleva o involucra a diferentes profesionales. Un licenciado en letras, en literatura para la parte editorial, un también licenciado en letras o especialista en ortografía para la corrección de estilo, un diagramador para la maquetación, un corrector de pruebas, un gerente de mercadeo, un community manager para la promoción del libro. Entonces, todo eso es lo que aporta una editorial en el proceso. Bien. Y hablando del proceso editorial, quisiera leerles una novela de la cual ya les hablé, cuyo título es Una gran mentira para contar una gran verdad, del autor Black Cat 9153, precisamente porque desarrolla el mundo editorial en Guatemala, y estoy más que seguro que no solamente es el de Guatemala, aplica para todos los países latinoamericanos. Y es precisamente el motivo por lo cual la incluimos dentro de la colección Voluta, ya que desarrolla o refleja de una manera bastante clara este mundillo editorial. Obviamente la novela es mucho más larga, así que a continuación les leeré solamente un extracto de los primeros capítulos. Una gran mentira para contar una gran verdad, de Black Cat-9153. Capítulo 1. Lunes. Lo que en una mirada a la distancia significa para el insensato, o un encuentro casual para el solitario, o una sonrisa inesperada para el desahuciado, o una respiración entrecortada para tu vida, eso significó un mail para la mía. El mail llegó a eso de las 8 de la mañana de un lunes. Yo estaba en mi pequeña oficina minimalista y hacía un pausado scroll. Cada cierto tiempo paraba la lectura y apuntaba mis observaciones en un bloc de notas artesanal. En ese entonces, mis comentarios dentro de ese bloc de notas podían definir si una novela se publicaba o no. Un escrito con mi firma, símbolo de aprobación, tenía 70% de posibilidades de ser publicado en una de las 3 editoriales más importantes de la ciudad. Yo trabajaba para la corporación dueña de esas 3 editoriales con proyección internacional y de un medio impreso local. Winston Manrique, editor en jefe de la sección de cultura de El País, fue quien me escribió el mail. Un viejo amigo de la maestría con quien logré una sociedad que libró grandes batallas contra las ideas digitales que proponían los más jóvenes del aula. Esos idealistas
cayeron derrotados muchas veces gracias a la intervención de nuestros catedráticos, otros conservadores de lo impreso. Actualmente, el Frente Conservador, con otros nombres entre sus filas de ataque, se enredaba en batallas de una guerra perdida. Desde nuestras trincheras iniciamos a publicar artículos en diferentes revistas. En ellos hablábamos de la relación entre la literatura y la era digital en que estábamos obligados a entrar. Desde que el objeto literario pasa al público sin ciertos filtros editoriales, este pierde su valor y la figura del escritor decae. Esta era la idea que intentábamos mantener. A las grandes industrias de lo impreso le gustó nuestra postura y así fue como iniciamos a crearnos un nombre. Él en España, donde hizo carrera, y yo de este lado del océano. El mail decía: tenemos la idea de hacer un especial acerca de lo que se está produciendo en literatura en los países latinoamericanos que tengan un premio Nobel. ¿Nos podrías ayudar a hacer un artículo, comentario acerca de lo que se escribe actualmente en tu país? Tienes total libertad. Agrega lo que creas necesario para que el público comprenda a qué autores nuevos deben seguir. Por ejemplo, este artículo o comentario será publicado tanto digitalmente en nuestro blog Papeles Perdidos y Babelia, como impreso, revista cultural del diario y la Ñ. Lo necesitaría el lunes, dentro de 15 días. Escribí este mail de respuesta. Con gusto te mando algo. Ahora que andas soltero, debes corroborar o desmentir a la crítica. Los datos de una encuesta demuestran que las españolas han cambiado de hábitos sexuales con su pareja luego de haber leído 50 sombras de Grey. Sí, sigo con ella. Nos resistimos a la caída libre. Me alegro de que no seas uno de los que se fueron con el corte fiscal. Te lo mando el sábado o domingo. No de esta semana, sino de la otra. Después de enviar el mail, salí de mi oficina y me dirigí a la isla del ala este. En ese lugar nacía, semana a semana, un número de la revista cultural Por Amor al Arte, apadrinada por la corporación. La revista, además de hablar de arte y literatura, tenía como fin promocionar los intereses de la corporación, aunque los artistas y escritores que trabajaban en ella salían al paso de todo aquel que insinuaba que la revista procuraba imponer qué ver, qué leer, qué escuchar. Sin embargo, en realidad era cierto. Después de 2 años circulando, la revista ya tenía el poder para poner a un artista de moda o matar a uno vigente. La responsable de ser ese cuasi dios de la cultura de la ciudad se llamaba Salomé, la editora principal. 28 años, poeta, hippie frustrada y con quien mantenía una relación más sexual que sentimental. Fue ella a quien fui a buscar a esa isla. Yo era su jefe. Entonces, les tengo una sorpresa. Así como la semana pasada regalamos una copia del libro Espantos y Aparecidos, Cuentos de Guatemala, en esta ocasión también vamos a regalar, pero una copia electrónica, un ebook de esta obra, Una gran mentira para contar una gran verdad. Y para participar deben hacer lo siguiente. Primero, publicar: quiero una copia de Una gran mentira. En esa publicación deben mencionar a la editorial Kazam-A. Es @Kazam-A con H al final. Pueden hacerlo en Twitter, en Facebook o en Instagram. En las 3 redes sociales tenemos el mismo usuario. Y tercero, compartir en la publicación el enlace Spotify a este episodio o, en el caso de Instagram, la portada del episodio, que simplemente pueden encontrar en esta red social. Y al ganador se le va a dar a conocer en el siguiente episodio. Bien, abordaré ahora el proceso de elección. ¿Cómo es que se elige una obra para ser publicada en una editorial? Al menos aquí, en Kazam-A, que es de donde yo les puedo hablar, básicamente tenemos 3 aspectos que evaluamos. El primero, por supuesto, es la calidad de la obra. Calidad literaria, si es el caso de Voluta, y cuando se hable de otro tipo de publicación, sería la calidad científica. Tenemos el plan para próximamente lanzar una nueva línea editorial, una nueva colección editorial científica. No puedo dar más datos al respecto, pero por ejemplo, en ese caso la calidad sería la novedad, la certeza de los datos
el interés generado en el público de esos libros. En el caso literario, puede ser, por ejemplo, la calidad de los tropos o figuras literarias utilizados por el autor si hablamos de poesía. Una perspectiva nueva sobre un problema que se ha tratado bastante o es novedoso en la literatura nacional o latinoamericana o hispanoamericana incluso podría ser. La construcción de los personajes, como les decía. El cierre efectivamente de todas las tramas que podría involucrar la novela, en otras palabras, que no deje cabos sueltos, por así decirlo. La novedad y frescura del tema también, la verdad es que es algo muy muy importante. Tal vez sea un poco más fácil decirles qué no buscamos o darles algunos ejemplos. En una ocasión me mandaron un correo donde me decían, mire, yo no sé si son poemas, yo escribo pensamientos, ahí se los mando para que evalúen. No, de entrada, si usted mismo no sabe si es poesía o no, no lo mande. Usted debe estar claramente convencido que lo que usted escribe es poesía. Esto no quiere decir que tenga rima, que tenga métrica, que obedezca a un sistema como el soneto. No, puede ser poesía libre también, pero que usted tenga claro, ¿son poemas o son reflexiones? ¿Son aforismos? ¿Son silogismos? ¿Son moralejas? No sé, ¿qué es lo que usted está escribiendo? Téngalo claro y que su escrito precisamente encaje dentro de las expectativas de ese género. Otro ejemplo es, me mandan varias veces cuentos que no son más que alucinaciones. Y bueno, en este caso el autor pues me lo dijo claramente. Él consumía cierto tipo de drogas y entonces me comentó en alguna parte del correo, es que esto es lo que yo a veces sueño en mis alucinaciones, y efectivamente eran relatos inconexos, sin una trama que desarrollar, que eran solo eso, eran alucinaciones del autor, que no tenían la verdad, mayor calidad literaria, ni una coherencia en sí. Ese es uno de los motivos por los cuales no se publicó. Por ejemplo, también me mandaron en una ocasión una novela donde el personaje era una novela autobiográfica, donde el autor relataba de alguna manera cómo había salido del closet, era gay, era homosexual, y cuál había sido la reacción del mundo y especialmente de su familia ante esta información. El tema, pues obviamente no es que lo hayamos censurado para nada en esta editorial, pero digamos que realmente no aportaba absolutamente nada nuevo a algo que ya está ampliamente abordado, difundido, desde distintas perspectivas poéticas, literarias, incluso científicas, psicológicas. No aportaba absolutamente nada nuevo. Tenía cierta dejo de reclamo de algunos problemas no resueltos con el padre, y sobre todo era muy repetitivo. En muchas ocasiones abordaba temas que ya habían sido abordados antes, que seguramente son importantes para la persona. Uno de ellos era, por ejemplo, la autoaceptación, ¿sí? Si era un tema que era un leitmotiv que él iba a incluir en varios capítulos, está bien, pero literalmente repetía lo mismo. Yo no sé si lo copió en diferentes partes del documento o casualmente le quedaron párrafos muy similares, pero aparecía básicamente la misma idea con la misma organización unas 7 veces en un documento de unas 50 páginas. Entonces realmente no tenía mucho sentido. Todo ello sin mencionar que, bueno, realmente no se apegaba del todo al modelo editorial, puesto que era literario, y esta persona incluía mucho dato científico acerca del SIDA, de la psicología. Entonces dejaba de ser por momentos una novela para hacer una especie de ensayo o de resumen de datos que hacían perder la calidad literaria.
Esa es otra característica por la cual a veces se rechazan obras también, que se deja se deja la trama para incluir un montón de datos. Recuerdo, por ejemplo, en la novela Los Detectives Salvajes de Bolaño, no les voy a matar la novela porque es bastante buena, pero ni es un spoiler porque no tiene que ver con el final de la misma. Pero hay una escena donde un detective tiene relaciones sexuales con una psicóloga o con una psiquiatra, no recuerdo en este momento, creo que era psiquiatra. El punto es que después de tener relaciones sexuales, ellos dos se quedan en la cama y empiezan a hablar acerca de la psique, del perfil psicológico del asesino que están tratando de capturar. Y entonces el detective le empieza a preguntar a la psiquiatra si tiene alguna idea de las filias de es al revés. La psiquiatra le pregunta al detective si tiene idea de las filias a las que pudiera estar asociado el asesino, y entonces el detective le pregunta ¿qué es eso de filias? Y entonces ella le empieza a explicar que existe la zoofilia, la pedofilia, la dendrofilia, y empieza a explicarle cada una de ellas, que la zoofilia es atracción sexual hacia los animales, la dendrofilia, atracción sexual hacia los árboles, a las plantas, etc. Pero hace una lista inacabable de filias. Es casi como entrar a Wikipedia, buscar filias y encontrar ahí el despliegue de 40, 50 filias distintas, que se vuelve al final concepto, definición, y al final se vuelven, no recuerdo, tal vez 10 páginas de libro acerca de esto, concepto, definición, que la verdad bajan las revoluciones de cómo se va desenvolviendo la novela. Son páginas perdidas para mí prácticamente, porque si yo estoy leyendo la novela no es para aprender acerca de filias. Me pueden dar 4, 5, tal vez 10 definiciones, pero 40, 50 no tiene sentido. Recuerdo también otra novela, en este caso sí es guatemalteca, es una novela bonita, bien desarrollada, no voy a decir el título porque es de otra editorial, pero es una novela acerca de un joven músico de los años 70 que se enamora de una muchacha de la zona 1. Ella es de clase alta, él es de clase baja, bueno, en fin. Lo que importa en la historia, o en lo que les voy a contar en este momento, es que el muchacho, después de trabajar mucho, ahorra para comprar su primera guitarra eléctrica. Recordemos que es una novela acerca del rock. Entonces realmente la historia de amor sirve para relatarnos la historia del rock nacional, las bandas, los personajes principales, los músicos, que está pegada por supuesto a la vida real. Entonces el personaje llega a tener el dinero, llega a una tienda y le dice al vendedor: quiero comprar una guitarra eléctrica. Y el vendedor le dice: ¿y ya sabes qué tipo de guitarra eléctrica quieres? Y el muchacho, por primera vez, el personaje, nunca lo había pensado. Y le dice: bueno, ¿qué tipos existen? Y entonces el vendedor empieza a explicarle: bueno, existen las Fender, existen las no sé cuáles, de puente tipo tal, y en cada uno de los casos le va explicando: Jimi Hendrix utilizaba esta porque la Stratocaster, porque le gustaba mucho, porque se adaptaba mejor a sus dedos, pero por otro lado tenemos la Les Paul, que tiene un sonido más rockero, y tenemos estos famosos músicos y en fin. Se invierten cerca de 20 o 30 páginas, no les miento, en describir los diferentes tipos de guitarras. Yo entiendo que la novela tiene parte de hablar de rock. Entiendo que el autor es un rockero famoso del ámbito nacional y que él sabe mucho acerca de guitarras. Pero yo como lector quiero aprender de guitarras. Si yo quiero aprender de guitarras, me compro una revista de guitarras, o lo investigo en internet, o compro un libro sobre guitarras. Pero si lo que estoy leyendo es una novela, bien pude haber reducido esas 20, 30 páginas a 4 páginas. Mostrar el interés del muchacho, el conocimiento del vendedor, y al final, bueno, voy a comprar tal y tal porque es la que se adapta a mi presupuesto, y listo, continúo con la historia, pero no enredarme 20, 30 páginas en eso.
Es hasta alguno de los criterios que vemos en los cuentos, en las obras que evaluamos literariamente. En el caso de los cuentos, también vemos, por ejemplo, el hilo entre ellos, si es que hay alguno, la calidad de cada uno de ellos. En la poesía se vuelve algo bastante más subjetivo. La poesía debe gustarnos, debemos hacer clic, como dicen por ahí, con el poeta. Que me guste un poeta, que me guste la poesía, es que me guste el poeta, por así decirlo. Es que me identifico de persona a persona, que encuentro en él o ella algo que me hace vibrar, que me hace reflexionar. Y eso es bastante complicado. Le decía a una amiga hace algunos años atrás que me empezó a hablar de Pizarnik, por ejemplo, y le comenté, le dije, ¿sabes? Yo no la he leído nunca, a Alejandra Pizarnik. Entonces ella tuvo la delicadeza de enviarme algunos de sus textos y los leí, y en una siguiente reunión que tuvimos le comenté, ¿sabes qué? Si yo fuera editor, soy editor por supuesto, pero me llegara Alejandra Pizarnik a la editorial y me diera sus poemas, yo no la hubiera editado. Sé hoy que es una poetisa muy importante, sé que es relevante en la historia latinoamericana de la literatura, sé que muchas personas se identifican con ella, pero a mí no me hizo clic, a mí Javier Martínez. Y seguramente, si digamos ella hubiera llegado hoy a la editorial y a darme sus poemas, yo le hubiera dicho que no. Y acepto, obviamente sabiendo quién es ella, que hubiese sido un tremendo error. Eso me llevó también a reflexionar por qué estoy rechazando a algunas personas y bueno, eso lo abordaremos tal vez en un próximo episodio. Entonces, para elegir una obra está la calidad literaria, pero también está, por supuesto, la calidad comercial o la posibilidad comercial, el mercado que tiene la obra. Alguien pensará, sí, entonces, ¿dónde está el amor al arte? Bueno, sí existe, pero recordemos que una editorial es un negocio, al final. La idea es vender libros. Y si no se venden, pues lamentablemente no va a haber capital para reinvertir en nuevos autores. Sí, una editorial es una empresa con fines lucrativos. No hay vergüenza en admitirlo, ni hay problema. Eso es, a eso se dedica. Entonces sí, algunos libros todos los libros deben ser evaluados en su potencial comercial. ¿Hay un mercado para este libro? Realmente en este país, a la gente le gusta, no le gusta. Claro, no es el único aspecto, porque entonces, por ejemplo, alguien me decía, entonces nunca más publicaríamos poesía, porque la poesía no se vende, seamos sinceros, se vende muy poco. Gusta más la novela y concretamente el cuento, creo yo, o al menos esa es mi experiencia. Sin embargo, hay excelentes poetas, entonces que van a venderse algo, ¿sí? Puede ser que sea también un gran descubrimiento y termine siendo el bestseller, pero suele ser menos usual en la poesía que en otros géneros. Y el último aspecto por tomar en cuenta es la promoción. En otro sentido, ¿qué tan dispuesto está el autor en apoyar en el proceso de promocionar su libro? Muchos escritores son más bien retraídos, callados, no les gusta hablar con grandes públicos. Eso no va a ayudar a promover el libro, ¿sí? O por ejemplo, le preguntan ¿qué tal es tu libro? Pues más o menos, la verdad. Por favor, es tu libro, tenés que hablar lo mejor que se pueda de ese libro, ¿sí? Si no lo haces vos, no lo va a hacer nadie. Si es tu libro, tenés que pintarlo como lo mejor que pueda existir. Si vos mismo me decís que tu libro no vale la pena, ¿por qué voy yo a invertir en ese libro? ¿Ya? Sí se toma en cuenta las redes sociales del autor. Por ahí he escuchado quejas también. Es que solo publican a los autores que tienen muchos seguidores. No es el único criterio, pero sí se toma en cuenta. Porque obviamente va a llegar a muchas más personas, cada persona que tiene 10,000, 15,000 seguidores, a aquel que tiene 40 seguidores en Twitter, 75 en Facebook y no ha abierto nunca Instagram, por ejemplo, ¿sí? Otro aspecto que se toma en cuenta también es el perfil que tiene esta persona. Por ejemplo,
Tiene cuentas en todas las redes y en todas las redes tiene una buena cantidad de seguidores. Pero en todas ellas lo que hace es publicar memes de política. Y el libro que escribió es un libro de cuentos para niños. ¿Realmente la gente que lo sigue lo ve como un escritor de cuentos para niños? ¿Van a aceptar una sugerencia para educar a sus hijos de esta persona que hace memes políticos? Puede ser que no. Pero si esa persona tal vez tenga otras redes, ¿sí? En otras redes es reconocido, la gente le pregunta, mira, fíjate que encontré este libro para niños, ¿qué opinás? Sí, me gusta, fíjate, ha publicado, se mantiene activo, es reconocido por la comunidad como una persona. No quiero decir que sea un escritor ya destacado, ¿sí? Quiero decir que su grupo en las redes sociales lo reconoce como autor. Ok, perfecto. Me ha pasado muchas veces también que una persona publica un libro y noto en las redes sociales, fulanito escribe, yo ni sabía. Yo sabía que era abogado, yo sabía que era ingeniero, no sabía que escribiera. Entonces estábamos perdiendo esa posibilidad, esa palestra, ese mercado, esa posibilidad de difundir el libro por ahí. Así que sí, desde ya empiecen a hablar de temas literarios, a darse a conocer, a conocer esta faceta entre sus seguidores. Muy bien. Y por último, abordar, porque es la última pregunta que me hacen siempre. Bueno, ¿y cómo puedo publicar yo aquí en Guatemala? Bien, no puedo hablarles por otras editoriales. Bueno, sí puedo porque sí sé cómo trabajan, pero no lo haré. Lo que haré es comentarles cómo es que trabaja CASAM-A. Tenemos básicamente dos formas para publicar con nosotros. Una es pertenecer al catálogo. ¿Qué significa esto? Quiere decir que van a ser parte de la serie Voluta. Si usted no sabe en qué consiste la serie Voluta, ya lo he dicho en este episodio, pero puede ir a casama.com y ahí en la tienda encontrar el apartado de la serie Voluta. Básicamente es la colección literaria que incluye cuento, poesía, novela y teatro de autores latinoamericanos. Si usted es latinoamericano y escribe uno de estos géneros, podemos publicarlo. En este caso, la editorial corre con el 100% del gasto. Todo el proceso editorial, la autoría, la edición, la corrección, maquetación, perdón, la autoría obviamente no porque esa es suya, pero toda la edición, corrección, maquetación, corrección de pruebas, impresión, difusión, comercialización, la costea la propia editorial. Al autor se le paga con copias de su libro, copias digitales y copias impresas. Con esas copias, el autor puede hacer lo que quiera. Las puede regalar, las puede donar a librerías, a bibliotecas, o las puede ir a dejar a librerías también y promocionar, venderlas él por su lado con amigos, hacer un evento cultural, una lectura de poesía y poner su libro en venta, ¿verdad? Puede hacer diferentes actividades para vender ese libro y lo que venda de esas copias que se le dan es completamente de él, ¿sí? ¿Cuánto dinero significa esto? Bueno, depende de muchos factores y el principal es el volumen del libro, qué cantidad de páginas tenga, porque eso va a ser en buena medida también el precio, o va a influir en el precio que la misma editorial le ponga al libro. Pero usted además lo puede vender al libro que quiera. La editorial lo está vendiendo a 100 quetzales, usted lo puede vender a 150 o a 75. No hay problema. Usted lo vende, lo regala, hace lo que quiere con sus copias. Se le acaban sus copias. Ok, el autor puede comprarle a la editorial nuevas copias con el 20% de descuento. Esto quiere decir que si la editorial está vendiendo su libro a 100, usted se lo puede comprar a la editorial a 80 quetzales para poderlo vender otra vez a 100 o a 110, a 115, depende, ¿verdad? El autor que firme con nosotros siempre va a tener ese descuento de distribuidor. Y obviamente la editorial pues hace un plan comunicativo para dar a conocer la obra, presentarla, promoverla, moverla en redes, etc. Esa es una forma. Y la otra se llama impresión bajo demanda. En este caso, básicamente lo que hace el autor es autopublicarse contratando los servicios editoriales de CASAM-A. Hay un primer paso en donde se le entrega el texto a la editorial y la editorial convierte el archivo Word en un arte final.
pasando por todos los procesos de edición, donde hay una conversación con el autor. Obviamente en este caso son solo sugerencias, el autor decide si las lleva a cabo o no. Hay un proceso de corrección de estilo, se diagrama, se maqueta, se pasa por corrección de pruebas. Entonces ya tenemos ahí el arte final, que es un archivo PDF listo para impresión. Con ese PDF listo para impresión, el autor nos dice, bueno, quiero 25 copias, quiero 50 copias, 100 copias, 300 copias. La gran ventaja con la editorial es que usted puede sacar un pequeño tiraje, ¿sí? Por ejemplo, su libro tiene un costo de 50 quetzales y entonces usted puede sacar 100 copias con nosotros, serían solamente 5,000. Ese mismo libro en una imprenta tal vez le salga a 40 quetzales, más barato, sí, pero en una imprenta le van a pedir un tiraje mínimo de 1,000, o sea, 50,000 quetzales. No es lo mismo invertir, apostarle 50,000 a un libro, que ya sería, por ejemplo, el valor de un vehículo, a 5,000 quetzales, que bueno, es una suma que no la va a encontrar uno tirada en la calle, pero que si no funciona el libro, pues es fácil de recuperar. O en 4 o 5 años fácilmente la recupera con la misma venta de los libros. Entonces, le ofrecemos esa ventaja, una inversión baja para aminorar la incertidumbre de esa inversión. En el caso, para pertenecer al catálogo, lo que usted debe hacer es ingresar que es el primer caso que le dije, donde la editorial costea todo el proceso. Ingresa en la página web www.casama.com y ahí va a encontrar un enlace hacia nuestros servicios editoriales, y ahí está más detallado en qué consiste este proceso, y al final encontrará un formulario que usted debe llenar, donde usted también podrá adjuntar su obra y así nos la envía para evaluación. Usualmente la editorial evalúa las obras que recibe por este medio en noviembre y diciembre de cada año para darle una respuesta en enero o en febrero del año siguiente, indicándole si se le va a tomar en cuenta en nuestro plan editorial o si no. Siempre respondemos, aunque la respuesta sea no, para que usted por lo menos tenga claro si seguir esperando o no una respuesta. Y cuando la respuesta es no, también tratamos de darle una justificación, una explicación de cómo mejorar y por qué la decisión es negativa. En el caso de impresión bajo demanda, que es donde usted contrata los servicios editoriales de Casam-A, usted obviamente no pasa por ningún filtro, simplemente usted nos está contratando, y en ese caso pues le sugiero escribir al correo ventas@casama.com para que le demos más información, o también en nuestro sitio web que ya he mencionado anteriormente, www.casama.com, encontrará nuestros servicios. Muy bien, entonces aprovecho para darle un cierre a este tercer episodio. Espero que haya abordado la mayoría de dudas y preguntas que hay en muchos escritores. Si tienen más y no las abordé, cuéntenme, contáctenme, escríbanme en nuestras diferentes redes sociales. A mí me encuentran como @_pacam en prácticamente todas las redes sociales, o a la editorial está como @casama. Les recuerdo también que este programa se transmite los jueves en la radio en línea 1900 Radio, y los viernes es viernes de charlas porque se libera como podcast en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. ¿Nos quieren apoyar en este podcast? Bueno, pues compártanlo por favor, compren los libros del patrocinador y comenten y compartan, como les decía, este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Que estén bien. Charlas Literarias es producido y grabado en la editorial Casam-A. Encuentra este episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como Charlas Literarias.